hoy tenemos el honor de presentarles a Raquel. Me gustaría que ella se presentara. Muchas gracias, gracias por la invitación, gracias a Paso de Esperanza que me invitó en esta ocasión para estar con ustedes. Mi nombre es Raquel Romero, yo soy la presidenta de la Asociación Libre Mariposa. Somos asociaciones hermanas en el término de que estamos buscando el apoyo y la causa de atención a personas migrantes. Muy bien, pues muchísimas gracias, Roger. Vamos a platicar de varias cosas, Sí. sobre el Libre Mariposa, sobre el contexto de la migración, y me gustaría saber también, como antecedente, cómo es que se dio, o mejor dicho, qué es lo que realiza un cónsul, para las personas que están acercando estos temas, y muchas veces nosotros confundimos una embajada, un consulado. ¿Qué hace un cónsul? Bueno, mira, el trabajo consular es un trabajo bastante territorial. Esa es la diferencia entre el consulado y la embajada, porque la embajada al final es un trabajo político-diplomático. Pero en el caso del cónsul sí es un trabajo territorial de acercamiento con la ciudadanía, con la comunidad que ya se estableció en el país donde está el consulado. Y bueno, vienen siendo esas pequeñas representaciones del país en lugares o ciudades donde se caracteriza que ha llegado personas migrantes. El trabajo al final es un trabajo de expedición de documentos, en el caso específico de México, es un trabajo de asistencia humanitaria, ¿verdad? Hay países donde el consulado pues es muy relajado, el trabajo es únicamente pues la firma de un pasaporte, de una visa, emitir un documento, hacer un poder, pero en el caso y la experiencia en el caso de México sobrepasa ese tipo de funciones que viene siendo como ese encuadre en el que está un consulado, y pasa más allá de eso a tener una atención hacia la ciudadanía migrante. Específicamente más en esta zona, quiero mencionar que la zona norte y sur de México, pues el consulado, cuando hay algún accidente y hay fallecidos o hay personas heridas, fracturadas, pues quien tiene que presentarse en un hospital, el que tiene que ver identificaciones, el que tiene que identificar de qué país es el cónsul. Entonces es un trabajo bastante territorial, es un trabajo no de oficina. Yo siempre creí que el trabajo consular no es un trabajo de estar sentado y solo esperando a ver qué sucede, sino ser muy dinámico, tener mucho acercamiento con las autoridades, esa relación diplomática tan importante con el municipio, con el Instituto Nacional de Migración, con la policía, con los ministerios públicos, con los hospitales, con las universidades. Entonces es un trabajo bastante complejo. Muy bien. ¿Tú qué estudiaste, como para que te pudieras acercar a todo? Yo estudié, soy licenciada en Relaciones Públicas. Sin embargo, yo participé mucho en la parte política en El Salvador, y eso me lleva a mí a conocer el medio político, y es ahí donde se da la oportunidad de venir a Monterrey con una representación y con un cargo tan importante como el de cónsul general, ¿no? Y participo yo durante 7 años en el Consulado de El Salvador, estando al frente del consulado. Quiero contarte que cuando yo llegué aquí al consulado éramos solo 3 personas: el cónsul, el asistente y yo que estaba llegando. Luego se remueve al cónsul que estaba y quedamos únicamente 2 personas, una servidora y el asistente. Pero nuestra cobertura o nuestra jurisdicción eran de 11 estados. Te puedes imaginar una sola oficina con 2 personas en la ciudad de Monterrey, cubriendo estados como Sinaloa, como Tijuana, Baja California Sur y Baja California Norte,
la parte de San Luis Potosí, Zacatecas, bueno, de verdad créeme que no encontrábamos nuestra esquina porque llegaban listados y listados y listados de gente que estaba siendo asegurada, como dice Migración, en las estaciones migratorias y acreditando listados hasta de 40, 50, 60 personas por estación migratoria. Tú sabes que todo el territorio mexicano, en cada estado hay una estación migratoria. Entonces, yo tenía correos en la mañana donde la estación migratoria de San Luis Potosí, Tamaulipas, y de Tamaulipas diferentes ciudades que también tienen estaciones migratorias. Entonces créeme que llegaba momentos en que hacíamos acreditaciones hasta de 200 personas en un día. Agotador, cansado, buscando información, entrevistando a la gente, sabiendo si no habían sido víctimas de delito, si no habían recibido algún maltrato de parte de las autoridades, y tener eso multiplicado por 11 estados era una complejidad grande, ¿no? Y aparte de eso, ponle que si había un accidentado, que había un atropellado, que había una llegada de niños no acompañados. Entonces era una cuestión bastante inmensa que tocó trabajar y atender. Posterior a eso, que empiezan a llegar las caravanas, y también antes de las caravanas, porque pues yo prácticamente levanto la mano y pido auxilio, ¿no?, a la Cancillería y solicito que si se puede mandar personal. Y efectivamente en su momento mandan 2 refuerzos y ya no éramos pues solo 2, ¿verdad? Ya nos convertimos en 4 y obviamente eso descarga bastante la responsabilidad y ya pudimos pues ir como cada quien haciendo su especialidad y ya no disminuyen la jurisdicción porque se abren nuevos consulados, luego suben caravanas, abren otros 2 consulados y entonces después de tener 11 estados llegamos a tener solo 3, que nos quedaron Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Y esa es actualmente la jurisdicción del actual consulado, esa es su jurisdicción, pero pues hace 8 años eran 11 estados los que atendía el consulado. 8 años. Y desde que comenzabas con la función consular ahora, ¿qué cosas crees que ha cambiado en la migración de Centroamérica y de El Salvador? Mira, yo creo que una de las cosas que ha cambiado es que se incrementó mucho la migración de mujeres. Cuando yo llego al consulado encuentro una migración bastante amplia de hombres, ¿verdad? La característica era hombres solos, jóvenes, ¿verdad? Muchachos menores de edad, pero hombres y de 12, 15 años en el promedio. Pero a partir del 2017 se empieza a ver este fenómeno que ya no migraba solo el hombre, sino que empezó a migrar la familia, empezó a migrar la mujer con hijos. Y obviamente esto volvió el tema todavía más vulnerable, ¿no? Y no con eso estoy diciendo que la mujer fue el sexo débil o algo, ¿no? Pero al final es una situación bien delicada donde las mujeres venían con niños chiquitos, venían mujeres embarazadas. Y cuando te digo mujeres embarazadas, a punto de dar a luz. Yo me sorprendía mucho que había mujeres casi de 30 semanas de embarazo, 32 semanas. Y yo les decía, miren, aquí tengan al bebé, por favor, no se vayan, no se arriesguen. Y vi muchos casos donde mujeres decidieron seguir el trayecto. Yo no sé a dónde habrá nacido al final el bebé, si aquí en la frontera o logró pasar a Estados Unidos. Pero sí se empieza a ver ese fenómeno de las mujeres. Luego el tema de muchos niños no acompañados. Se incrementa la cantidad de niños no acompañados, más que todo adolescentes, ¿verdad? Y el fenómeno de las caravanas, que eso fue algo excepcional. Yo creo que eso fue un fenómeno que ya tenemos, creo que después de la pandemia como que la cosa se bajó, pero esa manera de migrar de manera masiva, increíble cómo desde los países de origen se estaban organizando, cómo a través de WhatsApp, de grupos de Facebook informaban a qué hora salían, dónde se reunían y todo esta logística, ¿verdad?, que empezamos a encontrarnos.
Entonces toda esa migración fue moviéndose durante todos estos años. Creo que la pandemia le pone un alto. La pandemia retiene a toda la gente, y el que estaba bajo la lógica de llegar a Estados Unidos no le quedó más que quedarse, y posiblemente eso provocó que mucha gente dijera, pues yo me quedé en Monterrey y a mí me fue bien, y yo conseguí trabajo y yo me logré quedar. Y ahora Monterrey se ve como esa ciudad también donde tú te puedes llegar a quedar y emprender un trabajo, iniciar un proyecto de vida y de quedarse aquí en el estado. Creo que esos son como los fenómenos más marcados que yo puedo resumirte de lo que fue desde mi llegada en el 2014 hasta la actualidad. Ahora, tomando en cuenta eso, me mencionas sobre los lugares de origen, Sí. ¿Cuáles son las causas que tú ves como mayor, hablando así precisamente de la migración en El Salvador, cuáles son las causas por las cuales las personas de El Salvador migran? Mira, son multicausales definitivamente, de una causa específica no existe. Mucha gente es la reunificación familiar, es aquella idea que al niño que queda de 5 o 6 años, este niño crece, llega a los 12, 15 años, pero ya vio que su tío pues vive en Estados Unidos y consiguió trabajo, que su primo también se fue y le han conseguido trabajo. Entonces el niño crece bajo esa idea, bajo esa, yo siempre he dicho que es como una semillita que se siembra y queda ahí, ¿verdad? Y claro, pues sí se ve que prosperan, pero bajo también una cantidad de esfuerzos para el trabajo en Estados Unidos. Pero pues el niño dice, no, pues mi papá, mi tío ya consiguieron un trabajo, ya tienen una troca, ya tienen esas condiciones que se ve que se mejoran, ¿no? Entonces, esa es como de las causas que yo veo en la migración de El Salvador. ¿Tú consideras, por ejemplo, que las familias como desde que van creciendo, ya van sabiendo que en algún momento van a tener que mirar? Es correcto. Para mí es un fenómeno desde el hecho que se quedan chiquitos, de que ven que papá, mamá se fue, o mi tía, y van creciendo con esa idea, y al final es casi que un hecho, un legado, ¿verdad? De yo también tengo que emigrar, yo también quiero vivir en Estados Unidos, y no está mal. O sea, en medio de todo esto no conocemos las condiciones propias de cada persona migrante que lo motiva, pero una razón tendrán para poder arriesgarse y poder buscar esa oportunidad. Y luego también un tema de, pues, que quieren mejores salarios, mejores trabajos. Hay condiciones también de acoso de parte de las pandillas, tanto en el Triángulo del Norte, que sí y es del conocimiento común, que hay un acoso, ¿verdad?, de parte de pandillas hacia ciertas poblaciones. Y al final eso también nos motiva para decir, pues yo me voy de este país o me voy de este lugar y me voy a Estados Unidos porque allá vive la familia, ¿no? Muy bien. Bueno, dos cosas, por ejemplo, bueno, quizás desde algunas perspectivas o ambientes, ¿no? Podría considerarse, o al menos desde mi punto de vista, que por ejemplo El Salvador tiene muchas como capital cultural, ¿no? Sí. Por ejemplo, tiene esto que es de la UCA, ¿no? La Universidad Católica de El Salvador. Tiene también pues también muchos tiene poetas, tiene muchos escritores, ¿no? O sea, a mi parecer es como como si hubiera muchos también antecedentes de construcción de paz, ¿no? Como Monseñor Romero. Todo eso en cómo ha beneficiado al país, o sea, y por qué no ha sido como lo suficientemente como para que ya sabes que las personas en Salvador tienen, pues, no tienen necesidad de emigrar porque encuentran la posibilidad de tener un buen estudio. Claro, mira, yo siempre he creído que la migración y se caracteriza porque no es el común, no es el fuerte
que migre gente de un perfil de profesional. Casi siempre, y los listados que nosotros veíamos, era un perfil pues más obrero, más campesino, ¿verdad? Hay gente que le cuesta acceder a un estudio, a niños que viven en poblaciones muy alejadas, que tienen que caminar 3 kilómetros para poder llegar a la escuela, que sí hay esa desigualdad y esa falta de oportunidades, lo que los motiva a decir, pues yo me voy, ¿no? Yo te puedo decir con mucha certeza que atendimos gente que no sabía leer y escribir y aún así iba para Estados Unidos. Y a mí no me dejaba de sorprender y decir, wow, y esta persona, ¿cómo va a ser? O sea, va a unas ciudades impresionantes que si tú a mí me preguntas, pues yo nunca he viajado a Nueva York, por ejemplo, ¿no? Pero a mí sí me da mucho temor decir, bueno, son ciudades exageradamente grandes, con una dinámica, con multicultural, con tantas cosas que hacer y conocer, pero sobre todo uno de los obstáculos es el idioma, ¿no? Que no puedes llegar a hablar, como si te quedas aquí en Monterrey, pues al final hablas el mismo idioma, pero llegar a estos países o a estas ciudades y venir de un lugar muy abandonado, si le quieres poner un nombre, a llegar a estas grandes ciudades, créeme que sí es como del día a la noche, ¿verdad? Y eso sí me sorprendía a mí mucho. Yo cuando platicaba con la gente y le preguntaba, ¿y para qué ciudad van? No, pues Manhattan, no, pues Virginia, no, pues Washington. Y entonces yo decía y les hacía la pregunta, ¿y usted sabe a dónde va? ¿Y usted sabe a lo que se va a ir a enfrentar? Y la gente decía, no, pues no sé para dónde voy, pero allá voy, porque allá está mi familia, entonces allá me van a recibir. Y yo en son de broma le decía, no hombre, pues vaya preparándose para las nevadas gigantescas que caen y aprendas a mover la nieve, porque es lo que le va a tocar, ¿no? Aunque claro, también tiene su belleza cada ciudad. Pero sí es bien radical, o sea, los cambios que toma el migrante de venir de un pueblito que está muy retirado del lo metropolitano o de las ciudades, a irse a estas ciudades sí es bastante sorprendente. Entonces, las causas son muchas, ¿no? Entonces, particularmente, como que el perfil que migran son los... Sí, el perfil que migra es gente con este perfil más de buscar construcción y eso, ¿no? Bueno. Es raro la que tú encuentras sí un perfil, sí viene, claro que sí viene, pero no es el grueso, no es la mayoría. Claro, El Salvador tiene, como todos los países, muy buenas universidades, tiene muy buena cultura, tiene su gastronomía, tiene su cultura, pero pues al final la gente al ver también que se imposibilita a tener acceso a ciertas cosas que son básicas, ¿verdad? Pues es ahí donde deciden emprender el viaje. Ahora, otra cosa que me llama la atención es, por ejemplo, cómo se originó la cuestión de las pandillas. Tengo entendido, ¿no?, de lo que he investigado y he visto, que por ejemplo que también lo voy a mencionar, de que después de la guerra civil muchos grupos emigran hacia Estados Unidos y que el fenómeno de las pandillas es propiamente de Estados Unidos, ¿no? Y de ahí se trae ese fenómeno social hacia El Salvador. ¿Es algo así? Es algo así, es correcto. Llega mucho joven que es deportado por parte de Estados Unidos después de los acuerdos de paz. Estados Unidos los tenía retenidos, detenidos, y no los enviaba porque en El Salvador había una guerra civil, ¿no? Se firman los acuerdos de paz que justamente, bueno, para los que son más jóvenes, los acuerdos de paz de El Salvador se firmaron justamente aquí en México, en el castillo de Chapultepec, y México fue testigo de ese acuerdo de paz en aquel entonces, en 1992, y luego viene un periodo de posguerra donde se reinserta a la sociedad toda esta parte de la guerra civil, de la guerrilla, a ser parte de la sociedad, ¿no? Y les permiten la creación de un partido político y de parte del oficialismo, pues, de poner armas, resguardar nuevamente a los militares, y bueno, se vive un contexto de paz.
Y es ahí donde dice Estados Unidos, pues yo mando a todos los que yo he detenido, porque los he detenido por diferentes razones, no son americanos, son salvadoreños o son de otros países, y los regreso a sus países de origen. Llegan muchos a El Salvador de ellos y llegan ya con esta idea de las gangas, le dicen en Estados Unidos, y la ganga viene del término gángster, ¿no? Y se instalan en El Salvador, llegan y encuentran pues colonias, barrios, y se instalan ahí, llegan a vivir y comienzan a enseñarle a muchos jovencitos salvadoreños que estaban allá pues algunas malas prácticas, ¿no? Y empieza a acrecentarse este fenómeno. Estaba El Salvador en un proceso de reconciliación y se dejó crecer el fenómeno de las pandillas, a tal grado de llegar a ser una organización muy grande y que ya está muy compactada y se divide. Está la Mara Salvatrucha y la Mara 18, y esto tiene mucho que ver porque algunas se crearon en calle 18 y calle 13 en Estados Unidos. Entonces ahí es donde existe esta rivalidad y se transporta a El Salvador y empieza a crecer este fenómeno, empiezan a reclutar mucho joven que estaba solo, que sus papás habían emigrado o que habían fallecido dentro de esta guerra civil y habían quedado con la tía o con la abuelita, y entonces crecen en este ambiente de esta descomposición social. Y ven en las pandillas un fenómeno que dicen, pues es mi amigo, es mi compadre, es mi amigo que me está apoyando, y empieza a haber dinero y empiezan a haber ciertas cosas que muchos jóvenes caen en esta condición y en esta red de las pandillas. Pasan los años y eso crece y crece y crece, y ya son actos delictivos mucho más complicados lo que se empiezan a generar, y es así como el fenómeno de las pandillas ya se vuelve hasta transfronterizo, porque empieza a haber pandillas en Guatemala, empiezan a haber pandillas en Honduras, y con la misma forma de actuar, ¿no? En esta forma de delinquir. Muy bien. ¿Y por qué crees que en esta situación, por qué consideras que a Estados Unidos de una forma le preocupa mucho esa situación? La de las pandillas. Sí. Pues es que al final sí se ha hecho un fenómeno bastante grande, que me parece que todos los gobiernos que han pasado y que están actualmente están bajo la lógica de poder controlar, erradicar, y que se vuelvan países donde sea posible vivir, invertir, poner un negocio sin que tengas el temor de que te van a llegar a cobrar una renta, le dicen en El Salvador. Y entonces, claro que al final este fenómeno lo que provoca es más migración, y Estados Unidos ha visto, igual México, hacer inversión para que se pueda retener la migración en Centroamérica y que puedan de alguna manera quedarse estas personas en sus países de origen y no emprender este viaje tan complejo como es el tema de pasar de manera irregular todo el territorio mexicano y del otro lado con Estados Unidos. Entonces creo que los países de Norteamérica están bastante preocupados porque se pueda sostener o retener la migración de alguna manera. Entonces, por ejemplo, también estaremos hablando como dos tipos de migración, ¿no? Al principio, cuando fueron los acuerdos de paz, era más como un asilo político, como por un refugio por la condición de y guerra. ahora es como un refugio por la situación de violencia Lo que pasa es que, mira, social de las pandillas. Depende mucho, porque acuérdate que una cosa es una guerra civil y una condición política de persecución, y que tú como persona que vives en ese país pues te sientes en riesgo, ¿no? Por ser un opositor, por ejemplo, hablando políticamente, o porque tú no compartes la visión del gobierno, entonces te vuelves sí un opositor político, y eso te conlleva a irte de tu país y buscar un asilo político, y ahí comúnmente sí se te abren las puertas porque estás siendo perseguido por parte de un gobierno. Eso lo estoy hablando en general, no estoy hablando de ningún país en específico, lo estoy hablando de manera general. A diferencia de que
seas perseguido por un tema de delincuencia común. Porque si tú eres perseguido de la delincuencia común, lo que corresponde es que tú denuncies ante las autoridades de tu país, ¿verdad? O que te muevas del lugar donde te están amenazando y te vayas a otro lugar del mismo país, pero que te vayas a otro lugar. Pero esa no es una condición para un asilo político como tal, porque lo que se supone es que tienes que agotar las instancias de tu país, de las autoridades de tu país. Significa denunciar, ir con la policía, tener que ir a testificar, tener que llevar un proceso como tal, ¿no?, de denuncia. Pero ¿qué sucede? Mucha gente tiene miedo. Mucha gente dice, no, es que yo cómo voy a denunciar al fulano que viene aquí a cobrarme la renta, aunque es delincuencia común, pero la gente le tiene mucho miedo porque al final están amenazados. Entonces, a veces eso los países que dan protección internacional dicen, pues sí, pero es un problema que tiene que resolver el país de origen. O sea, yo no le puedo dar asilo a una persona que me está viniendo a decir que está siendo acosada por un civil que es un delincuente, ¿verdad? Y que al final para eso están las autoridades, para poder controlar ese tipo de situaciones. Y eso es lo que hace complejo de que mucha gente quiere pedir un asilo, quiere pedir un refugio y se les hace complicado, porque además comúnmente te dicen, y trae pruebas de esas amenazas. Pues hay gente que dice, no, ¿y yo qué le voy a traer? O sea, ¿quiere que venga con el balazo en la panza o cómo, verdad? Entonces es bien difícil, porque la gente pues de alguna manera también no le tiene confianza a la autoridad, lastimosamente, y no quieren ir a una fiscalía a poner una denuncia porque tienen miedo que haya cómplices dentro de esa unidad y que les lleguen a decir, oiga, al líder, ¿no?, de algún grupo delictivo, pues fulanita te fue a poner una denuncia, ¿no? La gente siente esa inseguridad, estoy hablando lo que te expresa la gente. Entonces, esa es por una de las razones que al final el asilo político como tal es bastante difícil que lo puedan dar, a diferencia de lo que te estoy diciendo, ¿no? Si ya es un tema de persecución política, ya estamos hablando de otra cosa. Igual, por ejemplo, persecución por preferencias distintas sexuales o persecución por un tema religioso, ahí sí ya aplica esos asilos, ¿no? Muy bien. Entonces, por ejemplo, estamos ya hablando de cuáles son las causas de la migración de El Salvador. Y ahora vamos como recorriendo así geográficamente, ¿no? Sí. En México. ¿Conoces tú esto, o de lo que tus testimonios que has conocido, cuáles son las rutas de tránsito de las personas migrantes y cuáles son los riesgos que han tenido en México para llegar desde la entrada en Chiapas o en Tabasco hasta llegar a Nuevo León? Fíjate que las rutas como tal yo no las conocí ni las conozco, porque tú sabes que al final son rutas muy cambiantes. Son rutas que hoy tienen aquí, pero mañana tienen por acá. Entonces, son rutas muy cambiantes. Lo que sí puedo decirte es que se atendió mucha gente a través del consulado, casos bastante extremos, ¿no? De mucho abuso, de mucha delincuencia, de actos bien inhumanos durante todo ese trayecto, ¿no? Y que de igual manera la gente con mucho miedo a denunciar, con mucho miedo a hacerlo público, y pues prefieren callarse y decir, pues ni modo, ya me robaron, ya me golpearon, ya me insultaron, lo que tú quieras, pero prefiero irme callado y continuar mi viaje. Eso es una de las características más difíciles en la migración. Pues sí, todos sabemos que la migración inicia desde el sur de México, por entradas en Chiapas, por entradas del lado de Tabasco, que es fronterizo con Guatemala, y de ahí empieza toda esa situación, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, de gente que venía por rutas que lindaban por el estado de Tamaulipas, y que sabían y les advertían de los riesgos que podía suceder en estos territorios. Entonces, sí enteramos, sí nos supimos de muchas situaciones muy delicadas hacia las personas migrantes, pero que yo te diga, bueno, si conozco las rutas, no, nunca ni las fui a conocer físicamente,
y tampoco pues nunca me las decían, ¿verdad? Porque te vuelvo a repetir, son formas que van cambiando. Ahora, bueno, sabemos que pues, cada persona migrante al situarse, por ejemplo, en Nuevo León o en el norte del país, que es parte de su experiencia, sabemos que ahora, ya después de culminar tu función consular, decidiste emprender también pues tu enorme grano de arena, Sí. y con con la organización que tú has fundado. Cuéntame de tu organización. Sí, fíjate que eso nace la inquietud por parte de unas personas, unas amistades, porque ven que yo conozco y voy conociendo el fenómeno muy profundamente, y en su momento pues yo no puedo participar porque yo estaba todavía a cargo como cónsul. Sin embargo, pues ellas y ellos tomaron la iniciativa de formar la asociación y dijeron, pues en su momento, cuando te puedas unir con nosotros serás bienvenida, ¿no? Yo no sabía hasta dónde iba a llegar, cuánto tiempo más, si ya iba a ser el siguiente año o el siguiente o me iba a quedar muchos años en el consulado. Eso era algo muy impredecible, pero iba a suceder. O sea, algo que sí yo sabía era que el cargo iba a terminar, pero no sabía cuándo. En el 2021 se da el momento que me piden entregar el cargo, y yo siempre lo tuve clarísimo que iba a llegar un momento que había que entregarlo. El cargo no era mío, es un cargo público que lo puede desempeñar cualquier persona dedicada o que está vinculada en el gobierno. Y yo dije, pues ahora es cuando, ¿no? Ya no tengo este compromiso, no hay este conflicto, y terminando yo mi cargo, que entrego todo, paso a ser parte de la asociación civil, y el consejo toma bien nombrarme la presidenta, ¿no?, de la asociación, y que yo tome las riendas totalmente y las decisiones, claro, las decisiones no las tomo solo yo, sino que son consensuadas. Pero sí que yo tome esa iniciativa y esas riendas para ya empezar este proyecto que se empiece a formalizar y a ordenar. ¿Y se llama la organización? Libre Mariposa. Libre Mariposa. ¿Y por qué se llama Libre Mariposa? Porque inicialmente, cuando te platico del fenómeno que se empieza a ver mucho de mujeres, decía las personas que estaban conmigo pues que podía ser una atención hacia las mujeres migrantes. Pero mira, el fenómeno migratorio es como las olas y como el mar. Hoy es de una forma, mañana es de otra, hoy es de este lado, hoy es del otro lado. Entonces decíamos nosotros, no, la verdad que la migración se tiene que atender desde muchos puntos de vista, no solamente enfocarlo. Claro, la atención a mujeres es primordial, la atención a mujeres con niños es primordial, pero no podíamos cerrarnos a que solo fuera eso, ¿no? Y inicialmente bajo esa idea nace, pero ya la apertura que hemos tenido tiene que ampliarse hacia varios sectores, ¿no? Muy bien. ¿Y cuáles ahorita son como las actividades más características de Libre Mariposa? Fíjate que nosotros estamos enfocados, y siempre lo digo, nosotros no somos albergue ni somos comedor comunitario. Somos una oficina donde lo que buscamos que el migrante que ya se quedó aquí en el estado pueden buscar y encontrar alternativas de regularización. Eso tiene mucho que ver que al momento que entrevistamos al migrante, saber en qué condición está, cómo llegó, cuál es su situación actual. Y adicional, el tema de la capacitación. Nosotros vemos muy importante la necesidad que al migrante, si lo quieres incorporar a trabajar, esté capacitado, con cursos muy básicos. No te estoy hablando de algo especializado, porque al final tú no sabes en qué se va a emplear el migrante, pero sí que conozca cosas básicas del empleo, del contexto de la ciudad, de cómo es la dinámica, cómo es la cultura regia, y que sepa dónde está parado. Entonces nos enfocamos mucho en el tema de la capacitación, y luego esta vinculación laboral, ¿no? Si hay necesidad de ponerlo en contacto con alguna empresa que esté solicitando alguna vacante. Pero lo que sí te quiero mencionar es que estamos enfocados más que todo con aquel migrante
que ya fue a la frontera, que ya intentó pasar y vio que ya no va a pasar porque se le hace muy difícil y dijo, me regreso a Monterrey. Y en Monterrey me instala. Y ahí se ha quedado, y ahí está esperando, y no sabe para dónde moverse, tiene miedo a ir a migración, posiblemente no quiere hacerse refugiado, porque dice, pues no, yo algún día quiero regresar a mi país. Tú sabes que la condición de refugiado no puedes regresar a tu país de origen, porque se supone que si tú eres refugiado aquí en México es porque tienes una condición de riesgo y no puedes regresar a tu país de origen. Entonces hay gente que no ve tampoco como una forma de regularizarse a través del refugio, y de repente pues por ahí se les cruza una chica, un chico, dicen me caso o tengo un hijo, y por ahí empiezan a ver como esas posibilidades de regularización, a diferencia que a veces, y tú lo sabes, que han habido programas de regularización por parte del Instituto Nacional de Migración, que hace poco hacía yo como una memorización y recuerdo que el último fue 2017 o 2019, creo que fue de los últimos. La regularización temporal, ¿no? Es correcto, que te dan espacio para gente que ya tiene muchos años y que dan estos programas de regularización. Creo que fue 2019 el último, si no mal recuerdo. Y que pues hasta la fecha atravesó pandemia y después de eso ya no ha habido programas de regularización, y que hay gente que te dice, no, es que yo ni me quiero casar, ni quiero tener hijos y tampoco me quiero hacer refugiado, entonces, ¿dónde me quedo? ¿En qué condición? ¿A dónde encuadro yo en la parte jurídica? Y es ahí donde los programas de regularización sirven para todas esas personas que no se ven en estas tres condiciones, pero que si el instituto da este programa, pues ahí es donde mucha gente aprovecha para obtener un documento regulatorio, ¿no? Entonces nos enfocamos a ese trabajo. Y también, mira, la parte de la empresa privada es importante, están muy interesados en la contratación de personas migrantes, pero vemos la necesidad de capacitación. Creo que la empresa privada tiene que entender este contexto y que si quieren contratar personas migrantes, tiene que ser bajo una capa de la formalidad, bajo una capa de la regularidad, y no estar contratando a la gente de manera irregular, porque eso puede conllevar a una cantidad de situaciones donde se puede generar un conflicto a la empresa privada y un daño hacia la persona migrante. Entonces, y te lo digo con toda la propiedad, porque yo atendí muchos casos en el consulado de abusos laborales, de accidentes laborales, donde el migrante, por ser una persona irregular, no le querían reconocer una indemnización o no una incapacidad, gente que trabajando perdió 3 dedos y el empresario se hizo el desentendido, y cuando él vino, oiga, no me va a ayudar o no me va a incapacitar, páguenme las semanas que no voy a trabajar, y el empresario con decir, no, yo no tengo ningún compromiso, no tengo ningún contrato contigo, lo resolvieron. Entonces, yo creo que tampoco se trata de eso, ¿no? Y no se trata tampoco de que la empresa privada, pues muchas quieren ayudar y por ayudar se equivocan y contratan personas en condiciones de irregularidad que después les puede causar un problema. Fíjate que el otro día me sorprendía mucho. Me habló una empresa y me decía, yo quiero contratar gente migrante. Y ya le empecé a preguntar, ¿y a qué se dedica la empresa? Y me dice, mire, yo puedo contratar, tengan o no tengan papeles. Ah, Chihuahua, ¿verdad? ¿Y cómo le digo? Sí. Y mire, me dijo, tengo un espacio, hay una bodega donde los puedo tener ahí para que duerman. Y le dije, a ver, momento. Usted no puede tener y contratar gente irregular y tenerla resguardada en una bodega. Usted se va a meter en un serio problema porque lo pueden acusar hasta de tráfico de personas, ¿no? Pero el desconocimiento de la empresa, o sea, yo cuando la empresa me lo dice, yo lo entiendo y digo, pues lo están queriendo hacer por buena onda, ¿verdad? Por ayudar, porque tengo la necesidad de trabajadores y yo sé que ellos tienen la necesidad de un espacio donde descansar. Pero bien dice el dicho, ¿no? Por persignarte te puedes arruinar. Entonces, tampoco se trata de que la empresa privada se meta en un problema y que luego diga, ay, es que usted nunca me dijo, es que usted nunca me lo advirtió. Entonces, yo sí soy bien clara con la empresa privada cómo debe de ser la contratación y en qué términos, y se les da una capacitación, ¿verdad? Para que conozcan todos los pormenores
alrededor del tema de la persona migrante. Entonces, eso es como nuestras actividades, siempre claro, el tema de atender a la persona migrante en un censo, en una asesoría migratoria, en una capacitación y en una vinculación laboral, ¿no? Y bueno, mucho de lo que ustedes también trabajan, pues, porque al final ustedes tienen mucho más años en este tema y ustedes trabajan toda esa parte jurídica importante, ¿no? Por ejemplo, yo no hago amparos, ustedes sí. Entonces yo es ahí donde, yo conozco una organización que sí les puede. Cuando me dicen, es que quiero que me hagan un amparo, perfecto, váyase a Paso de Esperanza, ahí le van a dar. Porque siento que ya es algo más especializado en ustedes, ¿no? Ya yo no lo puedo yo manejar y considero que, pues si ustedes ya tienen esa experiencia, ¿y por qué no nos compartimos esta persona que al final está requiriendo de un servicio que yo posiblemente no lo doy? ¿Verdad? Porque no es mi fuerte, no es por ahí mi trabajo, pero ustedes sí. Entonces, son las características que hemos desarrollado dentro de la asociación y que al final, mira, yo soy de la idea que no nos podemos ver como competencia, ¿no? Yo no puedo decir, no, es que yo le quiero quitar el donante a Paso de Esperanza. No, no se trata de eso. Se trata de, mira, Paso de Esperanza maneja este perfil y yo manejo este perfil de organización. Oye, donante, ¿tienes 2 pesos? Pues danos uno cada uno. Puede ser en algún momento, pues el decir, ay, sí, pero pues a mí me falta ese otro peso, ¿no? Pero se trata también de ver cómo nos vamos organizando entre asociaciones civiles. Claro, es como lo principal que podamos estar pues, preparados y juntos para poder resolver esta situación. Y al final los beneficiados principales van a ser las personas migrantes. No, y al final tú sabes que podemos trabajar proyectos en conjunto, podemos hacer iniciativas en conjunto, no solamente es que yo hago y que yo puedo y que a mí no, esto es en conjunto. Yo no parto de la idea de que solo en una organización se puede hacer todo. Yo creo que se trata de que compartamos toda la información que todos manejamos y eso nos va a enriquecer mucho más. Muy bien. Y ahora, ¿cómo ves el futuro? O sea, ¿cómo ves ahora que se dio la situación de el encuentro de las naciones? De la cumbre. De la cumbre. ¿Cuál es tu lectura para el fenómeno de la migración? Mira, yo creo que todavía no ha habido un pronunciamiento claro más allá de lo que se sabe de que México va a seguir recibiendo a las personas que van a ser, que se les va a aplicar el título 42, pero déjame decirte que eso viene sucediendo desde hace 2 años, quizás más. No veo algo nuevo en eso, pero a mí lo que sí me preocupa es qué es lo que viene después, porque anunciaron esto, ¿verdad?, de que México sigue recibiendo a la gente, pero no anunciaron que otros acuerdos o que otras políticas migratorias se van a desarrollar. Yo creo que es lo que hay que estar atentos, qué es lo que van a anunciar los 3 países. Pero a mí lo que más me mueve es el pensar y decir, bueno, ok, van a estar regresando 1000 personas diarias de 4 países, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. ¿Y qué va a pasar con todo este montón de gente? O sea, mira, no hay dinero que alcance solo estar dando la alimentación. Claro que es primordial y es una atención que se tiene que dar, pero yo creo que se tiene que buscar una estrategia para que estas personas, mientras se define qué va a pasar, si se van a quedar, si se van a regresar a sus países, si van a intentar pasar a Estados Unidos, no lo sé, pero sí una estrategia que permita que estas personas puedan empezar a involucrarse en sectores de trabajo. Pues si quieres proyectos pequeños donde una empresa diga, no, pues yo necesito sacar una producción y yo necesito contratar 50 personas migrantes, pero va a ser por un periodo de 6 meses. Bueno, perfecto, adelante, claro, con las condiciones regulares y con todo lo que es las condiciones de ley, pero que se pueda poner la gente a trabajar, ¿me entiendes? Y que puedan autosustentarse. Eso yo creo que es de las cosas que yo visualizo y de alguna manera, no quiero decir que me preocupe, pero sí me ocupa el decir, ok,
¿qué va a pasar con toda esta gente? Y mira, sobre todo yo te voy a decir algo, hay mucha gente que a mí me ha preguntado, oye, ¿por qué te quedaste siempre en el tema migrantes? Si pasaste 7 años en el consulado, te mantuviste en esa dinámica mañana, tarde y noche, Navidad, fin de año, Semana Santa, lo que tú quieras, porque al final el consulado era 24/7, porque pues en el trayecto, mira, yo había situaciones, y bien recuerdo una vez poniendo el arbolito de Navidad con mi familia, con mis hijas, y me llaman y me dicen, ha habido un accidente, cónsul. Hay gente grave en los hospitales, venían salvadoreños, y pues me tocó irme, o sea, tuve que decirle a mis hijas, perdónenme, pero pues tengo que ir, y dejar a medias el arbolito de Navidad. Claro, las otras se pusieron histéricas, pero ese tipo de situaciones ya te sobrepasa hasta la familia. Entonces hay gente que a mí me ha preguntado, bueno, ¿por qué te quedaste en esto? ¿Por qué ya no buscaste otra cosa que hacer, verdad? Y mira, por un lado, la experiencia ganada en el consulado yo creo que fue de lo más valioso. Es lo más valioso que he tenido, haber experimentado en carne propia. Yo no tenía conocimiento consular, yo vine a aprender aquí, pero me sobrepasó la realidad. Y ver tanta tragedia humana me marcó la vida, y aparte quizás lo que más me motiva a seguir en este tema es la niñez migrante. Me duele mucho ver niños migrantes sufriendo tantas situaciones, siendo víctimas de tantas situaciones, y que al final tú dices, pues el adulto toma su decisión como adulto, pero el niño tiene que seguir esa decisión sin saber a qué se va a enfrentar. Para mí fue doloroso encontrarme dentro de esos accidentes niños fallecidos, niños migrantes fallecidos. Créeme que fue de las cosas. Hay gente que me ha dicho, ¿y por qué no escribes un libro? Créeme que sí lo tengo muy presente, por cuestiones de tiempo no me he dedicado a hacerlo, pero al final yo me quedo siempre atendiendo y conociendo y dando mi conocimiento y mis aportaciones y el valor que yo puedo dar en este tema por la niñez migrante, porque al final si tú le puedes cambiar la vida a un adulto migrante, al jefe de familia o jefa de familia que viene una mujer sola con sus hijos, y tú les puedes dar una oportunidad, una luz en medio de toda esa oscuridad, y que ya se estabilice, y que ya este niño vaya a una escuelita, y ya este niño ya esté en un hogar, y ya que este niño tenga un momento de diversión, de sano esparcimiento, créeme que me voy feliz de este mundo. Me voy feliz de este mundo, de haber logrado, aunque sea mínimamente, hacer un cambio mínimo en un niño migrante. Entonces, niño y niña, ¿verdad? Esa es la razón por que al final yo me quedo trabajando, y el valor que todo esto tiene. Sí, créeme que lo has dejado, o sea, créeme que lo has dejado casi desde que nuestro paso de esperanza a tenemos casi el mismo tiempo. Sí. Desde que tú estuviste en funciones, a sus como organizaciones de 7 8 años. Pues, no, y yo tengo muy buenas relaciones con todas las organizaciones civiles. Bueno, ustedes que lo conocí a través de Daniel, hicimos algunas cosas, empezamos a tomar algunas iniciativas. Daniel me acercó cuando yo era cónsul, me acercó con ciertos diputados en la legislatura anterior. Bueno, Casa Monarca, que también hemos trabajado y trabajamos en su momento juntos, Casa Indy, Casa San Nicolás, que también fue un aliado en su momento cuando yo era cónsul, y ahí tenía yo a Nelly, por favor, recíbame una gente, y ahí estaba siempre a la disposición, ¿no? Entonces, y no solo las organizaciones de Nuevo León, te conozco a las de Coahuila, te conozco a las de Tamaulipas, te conozco a las de Tijuana, porque a mí el consulado me abrió esa oportunidad de conocer todas estas organizaciones, y que debo de decirlo y lo voy a mantener siempre, hacen una labor humanitaria extraordinaria. Y tú lo sabes que mucho está liderado por la Iglesia Católica, las iglesias cristianas, pastores y esto, y verdaderamente es admirable. O sea, es un compromiso impresionante el que también tienen, y que en su momento, cuando yo estaba en el consulado,
pues yo sí encontré en ustedes mucho apoyo, mucho ese brazo que era necesario, porque el consulado no lo puede resolver todo, ¿me entiendes? A veces tendríamos que echar mano de una organización por un accidente en Tamaulipas, y allá iba la organización a apoyarnos. Entonces, a mí me da mucho gusto ahora estar de este lado y estar apoyando y ser parte también de ustedes, de ser alianzas, de ser una red y poder seguir caminando este camino tan difícil para la persona migrante. Muy bien. Bueno, pues ya con este ánimo de seguir adelante, vamos durante este momento de conversación. ¿Dónde podemos comunicarnos para apoyar a Libre Mariposa? Mira, estamos en nuestras redes sociales. Todavía no tenemos, ya ves, no sé ustedes si ya tienen TikTok, Instagram y todo ese montón de redes, que la verdad que eso ya es una habilidad de la gente más joven, que pasan en el celular y en un rato están en Instagram y luego están aquí, luego en TikTok. Y bueno, nosotros ahorita estamos con redes sociales a nivel de Facebook, pero ya tenemos proyección de en estos 2 meses, primeros del año, ir abriendo otras redes sociales, porque al final, pues mira, la gente no lo cree, pero el migrante se mueve por redes sociales. A través de nuestra página de Facebook nos llegan mensajes por Messenger, o nos mandan mensaje en la página, y ahí nos pueden contactar. Estamos como Libre Mariposa AC en Facebook, y también en nuestra página web, que es libremariposa.org, y nuestro teléfono de WhatsApp, que también nos escriben mucho, porque tú le das el teléfono de WhatsApp a un migrante, lo ayudaste, lo apoyaste, y lo compartió con toda una cantidad de gente. Entonces de repente a mí me empiezan a llegar más y más mensajes de WhatsApp, que te dicen, es que un señor me dio el número y dicen que ustedes me pueden ayudar. Así que también estamos a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 8135-646629. Ahí nos pueden contactar sin ningún problema. Bueno, pues muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti, Alex. Muy padre la entrevista. Gracias. Hasta luego, gracias.